Hermanos, la palabra de Dios de hoy nos da siempre lecciones de vida, ¿no? Buscar el reino de Dios y su justicia en el corazón de lo que significa ya está en el Antiguo Testamento y es la famosa petición de Salomón, que comienza su turno, después de despedir a su padre David, comienza su turno y lo hace precisamente dando culto a Dios, con nada más ni nada menos que con 1000 sacrificios. Y este culto a Dios él lo hace en la propia persona pidiéndole sabiduría. Recordemos sintéticamente que el don de la sabiduría no es saber cosas, eso es enciclopedismo. Está muy bien si uno puede saber más idiomas, saber más de ciencia, de literatura, de geografía, todo lo que quieran está muy bien. Pero el don de sabiduría no tiene que ver con eso, tiene que ver con el dar el sentido a la vida. De hecho, en latín, y de ahí a las lenguas romances, pasa la palabra sabiduría, sapiencia, etcétera, como salar, condimentar, sapere en latín, encontrarle sabor, gusto a la vida. El sabio, vuelvo a decir, no es el que tiene un conocimiento enciclopédico, sino que el sabio es el que sabe para qué está, para qué vino este mundo, cuál es la relación con Dios y con los hermanos, que todo no termina en las peleas conmigo mismo, que veo que muchas veces no puedo hacer algo y entonces me enojo conmigo mismo, a veces consciente, a veces inconscientemente, y termino peleándome con el prójimo y a veces con la realidad, porque fíjense que cada tanto hay alguno que le da un puñetazo, una patada a una pared, con las consecuencias que eso atrae sobre su propia mano o sobre su propio pie. Entonces, pedir este don de la sabiduría, que es algo que le agrada a Dios. Dice, pudiste haberme pedido venganza contra los enemigos, pudiste haberme pedido riqueza, pudiste haberme pedido poder, pero no, me pediste sabiduría y te la voy a conceder. Como dice Jesús, que la reina de Saba fue en busca de la sabiduría de Salomón. En su época, en su tiempo, fue un rey famoso que hizo el libro de los Proverbios, y las ventajas de haber pedido la sabiduría, si tienen curiosidad y tiempo, lo pueden ver en el libro de la sabiduría del Antiguo Testamento, en el libro de la sabiduría del Antiguo Testamento, en el capítulo 7. El Evangelio Marcos, como decíamos al principio, es un evangelio que es muy brevecito, pero tiene mucha, como dicen en España, tiene mucha enjundia, tiene mucho contenido. Fíjense, un párrafo un poquito largo. Y ahí vemos dos cosas. La primera, que vuelven de la primera misión. Y lógicamente vuelven cansados. Nosotros estamos muy cansados en nuestro tiempo. Tenemos esta juventud que en algunos lugares del mundo se llama ni estudia ni trabaja. Y también están cansados. ¿Por qué? Porque a veces el no hacer nada es la principal fuente de cansancio. Hoy, si quieren, pongámosle este término que es funcional y sirve un poco para todo, inclusive para muchos temas de salud que no sabés. Tengo una manchita acá, ¿por qué? Por estrés. No veo bien porque todo es el estrés. Como un poco yo hago una bromita, pero respeto y es una obra de Dios, ¿no? La medicina y demás, y hemos todos, sí o por mucho o por poco, disfrutado de ella, ¿no? Pero yo digo que los médicos, por lo que vayas, te mandan a caminar. El último que me mandó a caminar fue el traumatólogo reumatólogo, porque tengo alguna de las cositas que tenemos en la espalda más fastidiadas que antes. Me dice, mire padre, esto, caminar, moverse, mientras más se mueva, menos le va a doler. Yo le podría decir que tomé, pero no, dice, estas cosas tienen un ciclo. Entonces, lo importante es que no se abombe para un lado, para el otro, y esto puede seguir allá. Después, bueno, hay algún bloqueo, hay alguna operación, pero esto es lo último que tenemos que hacer. Mientras tanto, usted muévase. Mientras más se mueve, menos duele. ¿Cómo le haces entender al sedentario? ¿No es cierto? Qué difícil estas cosas, ¿no? Son tan sencillas de entender, pero tan difíciles de hacer, porque tenemos como una autoobstrucción. Y eso parecería que lo fomenta también el tema del estrés. Bueno, tampoco me quiero alargar en esto. Jesús le dice a los, no existía ese término en la Biblia, a los estresados que vuelven, bueno, vamos, vengan ustedes solos, nos vamos a retirar, y la gente los reconoce. No solo a Jesús, dice el texto,
Los reconoce a todos porque ellos habían estado misionando, habían estado predicando, curando. ¿Y qué hace Jesús cuando los encuentra de otro lado? Se compadece. Algunos traducen lástima, pero el original dice, una cosa es tener lástima y otra cosa es compadecerse, porque pathein en griego es sentir, compathein es sentir con el otro. Yo no tengo que tener lástima, tengo que ponerme, aún en esa persona difícil, intratable, insoportable, que no da nada pero pide todo, aún de esa persona yo tengo que ponerme en su lugar. Qué difícil también esto, pero es lo que nos pide el Evangelio. ¿Qué hacemos con esto? ¿Lo arrancamos? ¿Arrancamos la página porque o no podemos, o no nos gusta, o no nos dimos cuenta? Entonces Jesús se compadece de esa gente y fíjense, dice todo, y se puso a enseñarles con paciencia, con detenimiento, no deprisa, quiere decir la expresión que utiliza el evangelista, tranquilamente. Yo me acuerdo, se los conté a las hermanas, pero como van cambiando, cuando yo era seminarista hace muchos años, ya cumplo 26 de cura, suman 9 de seminarista, así que ya hace largos, 30 y largos años atrás que me confesaba con unos sacerdotes de una congregación, había un padre que trataba súper bien en la confesión, pero tenía esto, cuando vos ibas a la iglesia a veces tenía tiempo, salía del confesionario, rezando el rosario o algo, y vos tenías que ir a decirle, padre, ¿me puede confesar? Esto era fijo. Entonces, ¿sabes qué hacía? El que no lo conocía, dice, ahora a lo mejor no me acerco porque no, un santito el tipo, pero se ve que algo le perturbaba, justo empezaba a rezar o lo que fuere. Jesús no hace eso. Jesús se compadece y se queda detenidamente a enseñarle, sin apuro, sin prisa. ¿Cuánto nos enseña esto también? Nosotros hacemos un plan y por caridad verdadera, no por caridad fingida. ¿Cuál es la caridad fingida? Mira, vos sos un insoportable, un imprudente y un inoportuno, pero como yo tengo caridad te voy a atender. O como cuando nos peleamos. Yo tengo razón, pero por caridad, y andamos a ver, que es una manera elegante de continuar la pelea. Entonces, por caridad genuina, Cristo se queda y eso nos enseña. ¿Cuántas veces nosotros planeamos una salida, un descanso y por H o por B, por todos los que tenemos responsabilidad? Pasa en una familia, con los hijos o los que vienen en la casa, pasa en una comunidad, pasa en un trabajo. Todos los que tenemos responsabilidad, a veces organizamos algo y viene alguien como el hormiguero, nos patean el hormiguero. ¿Y qué vamos a hacer? No sería eso. Bueno, esto un poquito y mucho más. Vieron que enjundioso el tema. Pequeñito, pero y tiene más cosas, porque podríamos tratar también el cariño y el cuidado que Jesús tiene por todos los tipos de enfermos, de necesitados, etc. Y por último, una pequeña mención del santo popular que hoy celebramos, que es patrono, por ejemplo, del vecino país de Paraguay, San Blas, Blasios, en griego, que fue obispo de Sebaste. En ese momento él se había retirado también para ser como una especie de monje, y ahí mismo la Iglesia de Oriente lo convoca para ser obispo y hace su obispado. Actualmente esa región armenia de Sebaste está en la actual Turquía, y es uno de los santos primeros mártires, porque murió más o menos en la persecución del emperador Litinio en el año 316. Además, es uno de los santos que se llama, transliterado del griego al castellano, anargíos, agioi, anargoi en griego. Anargiros son los santos, an es sin, y argiros es plata o dinero. Son sin dinero, es decir, los que no cobran por el beneficio. Eran los antiguos médicos orientales que entendían que ser médico era un servicio y no tenían que pagarle por ese servicio. Eso se traslada a la parte espiritual, y en Oriente hay un grupo de santos, no les quiero mentir porque no tuve tiempo de corroborarlo, pero son 13 o 14 santos que se los llama
anargiroi, que no cobran. No es como Santa Rita que lo que no sé qué te lo quita, no, eso es mentira. Sino que son santos que dan sus dones, sus milagros absolutamente gratis, como dice el mismo Evangelio, gratis recibieron, gratis da. Y hay una contrapartida en Occidente que son los santos auxiliadores, que son santos, creo que también son 14, son santos que se dedican a curar determinadas afecciones del cuerpo y del alma. Ahí están Cosme y Damián, San Pantaleón, San Blas, que es médico de las gargantas, y su bendición medieval nos dice que Dios, por su intercesión, nos libre de todo mal de garganta y de cualquier otro mal. Nos encomendamos a Él, sobre todo que nos libre del mal espiritual, porque siempre un achaque vamos a tener. Lo importante es que no tengamos achaques en el espíritu que nos impidan entrar y profundizar nuestra comunión con el Señor y con los hermanos. Que María Santísima en este sábado también extienda su manto sobre nosotros, nos proteja y nos anime a tener una amistad más profunda con su Hijo Jesús. Que así sea.